El sol apenas rozaba las cimas de los cerros cuando Mateo sintió que algo estaba mal. Era un niño de 11 años, de piel curtida por el viento de la sierra y manos pequeñas pero firmes de tanto sostener el cayado. Vivía en un pueblito perdido entre las montañas del sur de Perú, donde las casas eran de adobe y los caminos de tierra se llenaban de barro cada vez que llovía. Su familia sobrevivía con lo justo, un pequeño rebaño de ovejas, una chacra que daba lo necesario, y la fe inquebrantable de su abuela Rosa, quien cada mañana encendía una vela frente a una imagen de la Virgen y le pedía protección para los suyos. Mateo había aprendido desde chico que cuidar las ovejas no era solo un trabajo. Era una responsabilidad sagrada. Cada animal tenía nombre. Cada una importaba. Y esa mañana, mientras contaba las cabezas del rebaño antes de subirlas al pastizal, se dio cuenta de que faltaba una. Lucero. La más pequeña. La que había nacido débil y que su abuela insistió en cuidar a mano cuando nadie más creía que sobreviviría. La oveja que Mateo había visto crecer, la que lo seguía como si fuera su sombra. El corazón se le apretó. Miró hacia los cerros, vastos y solitarios, donde el viento silbaba entre las rocas y el pasto amarillento se extendía hasta perderse en la neblina. No sabía cuándo se había separado del grupo. Tal vez en la noche, tal vez al amanecer. Lo único que sabía era que tenía que encontrarla. Sin decir nada a nadie, agarró su cayado, se echó al hombro una manta tejida y comenzó a subir por el sendero que llevaba hacia la parte alta de la sierra. Sus pasos eran rápidos, su respiración entrecortada. El aire frío le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. A medida que subía, el pueblo se hacía más pequeño allá abajo. Las casitas de adobe parecían puntitos de colores bajo el cielo gris. Escuchaba el eco de su propia voz cuando llamaba. Lucero, Lucero. Pero el cerro no respondía. Solo el viento, que soplaba con fuerza, arrastrando el silencio. Caminó durante horas. Revisó cada quebrada, cada hondonada donde pudiera haberse refugiado. Nada. El sol ya estaba alto cuando llegó a una zona que nunca antes había explorado. Un valle estrecho, rodeado de peñascos gigantes, donde la tierra parecía más seca y las piedras más grandes. Y entonces la vio. O más bien, escuchó su balido débil, casi perdido entre las rocas. Mateo corrió hacia el sonido. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. Y ahí, al fondo de una grieta entre dos rocas enormes, estaba Lucero. Estaba viva, pero atrapada. Una de sus patas traseras había quedado enredada entre las piedras, y no podía moverse. Tranquila, tranquila, ya llegué, susurró Mateo, arrodillándose junto a ella. Le acarició la cabeza con ternura mientras intentaba liberar la pata sin lastimarla. Lucero temblaba, exhausta. Pero cuando Mateo logró mover una de las piedras para liberar a la oveja, algo captó su atención. Un reflejo. Algo brillaba bajo la tierra removida. Frunció el ceño, olvidándose por un momento de Lucero. Se agachó más, apartó la tierra con las manos, y lo que vio lo dejó sin aire. Era una pieza de metal, antigua, oxidada, con forma de cruz. Y debajo de ella, apenas visible entre la tierra y las piedras, había algo más. Algo que no debería estar ahí. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había encontrado? Mateo se quedó inmóvil, con las manos aún hundidas en la tierra. La cruz de metal estaba fría al tacto, cubierta de una capa gruesa de óxido que le daba un color verde oscuro. Pero lo que lo dejaba sin palabras no era la cruz en sí. Era lo que había debajo. Con cuidado, apartó más tierra. Sus dedos tropezaron con algo duro, rectangular. Parecía madera podrida, pero al tirar de ella, sintió resistencia. Como si estuviera sosteniendo algo más pesado de lo que aparentaba. Lucero balaba suavemente a su lado, pero Mateo ya no escuchaba. Su mente giraba entre el miedo y la curiosidad. ¿Qué hacía una cruz enterrada en medio de la sierra? ¿Por qué estaba tan profunda? ¿Y qué era eso que parecía una caja? Respiró hondo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y tomó una decisión. Tenía que sacar lo que fuera que estaba ahí. Trabajó en silencio durante varios minutos, cavando con las manos, apartando piedras, arrancando raíces secas que se habían enredado alrededor del objeto. El sol ya estaba en lo alto del cielo, quemándole la nuca, pero no se detuvo. Finalmente, logró sacarlo. Era una caja.
pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, hecha de madera oscura y desgastada. Tenía clavos oxidados en las esquinas y estaba sellada con una especie de cordel grueso, ahora casi deshecho por el tiempo. Mateo la sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de algo que no debería estar ahí, en medio de la nada, enterrado bajo una cruz. Su corazón latía fuerte. Una parte de él quería abrirla de inmediato. Otra parte, la que había escuchado las historias de su abuela sobre lugares sagrados y cosas que no se deben tocar, le decía que tuviera cuidado. Miró a Lucero, que ahora estaba de pie, todavía temblorosa pero libre. La oveja lo miraba con esos ojos grandes y oscuros, como esperando que Mateo tomara una decisión. «Está bien, Lucero», susurró. «Vamos a casa». Y le mostramos esto a la abuela. Se echó la caja bajo el brazo, ayudó a Lucero a caminar despacio por el sendero de regreso, y comenzó el descenso hacia el pueblo. Pero algo en su interior había cambiado. Sentía que había cruzado una línea invisible, que había tocado algo que llevaba años esperando ser encontrado. Y no sabía si eso era bueno o malo. El regreso fue más lento de lo que esperaba. Lucero cojeaba, y Mateo tenía que detenerse cada tanto para dejarla descansar. El sol comenzaba a descender cuando finalmente llegó a la casa de adobe donde vivía con su abuela y su hermana menor, Clarita. La abuela Rosa estaba en el patio, lavando ropa en una tina de metal, cuando lo vio llegar. Su rostro arrugado se iluminó al verlo, pero enseguida frunció el ceño al notar la caja bajo su brazo. «¿Qué es eso, niño?», preguntó con voz firme, secándose las manos en el delantal. Mateo bajó la mirada. No sabía cómo explicarlo. No sabía si debía explicarlo. «Encontré a Lucero, abuela. Estaba atrapada entre las rocas, allá arriba, en el Valle de las Peñas. Y cuando la estaba liberando, encontré esto». Le mostró la caja. La abuela Rosa se acercó despacio, con esa manera cautelosa que tenía cuando algo no le daba buena espina. Observó la caja, la cruz de metal que Mateo también había traído, y su rostro se puso serio. «¿De dónde sacaste esto?» «Estaba enterrado, abuela, justo donde estaba Lucero». La abuela Rosa tomó la cruz entre sus manos, la observó con atención, pasó los dedos por los bordes oxidados. Luego miró a Mateo con una expresión que él no supo interpretar. ¿Era miedo? ¿Era asombro? «Mateo», dijo ella en voz baja, «esto no es casualidad». El niño tragó saliva. «¿Qué quiere decir?». La abuela no respondió de inmediato. En su lugar, se persignó, murmuró una oración en voz baja, y luego le hizo una señal para que la siguiera adentro de la casa. Clarita, que había estado jugando con unas muñecas de trapo en el rincón, se quedó callada al ver la seriedad en el rostro de su abuela. Mateo entró detrás de ella, sosteniendo la caja con ambas manos, sintiendo que el peso de ese objeto era mucho más grande de lo que parecía. La abuela Rosa cerró la puerta, encendió una vela frente a la imagen de la Virgen, y se sentó en una silla de madera frente a Mateo. «Ábreme esa caja», dijo con voz firme. Mateo obedeció. Con manos temblorosas, comenzó a romper el cordel viejo que la sellaba. La madera estaba tan podrida que algunos pedazos se desprendían al tocarlos. Finalmente, logró abrir la tapa, y lo que vio adentro lo dejó sin aliento. Dentro había un rosario antiguo, una carta doblada amarillenta por el tiempo, y una pequeña bolsa de tela llena de monedas de plata. La abuela Rosa se llevó una mano al pecho, como si algo le hubiera golpeado el corazón. Mateo no se atrevía a tocar nada. Solo miraba el contenido de la caja con una mezcla de asombro y temor. El rosario era hermoso, a pesar del tiempo. Las cuentas eran de madera oscura, pulidas con cuidado, y el crucifijo que colgaba al final estaba hecho de plata, con detalles tan finos que parecían tallados a mano. La carta estaba doblada con cuidado, el papel tan viejo que parecía que se rompería al tocarlo. Pero lo que más llamaba la atención era la bolsa de tela. Mateo la tomó con cuidado, sintió el peso de las monedas en su interior, y cuando aflojó el cordel que la cerraba, las monedas cayeron sobre la mesa con un sonido metálico que llenó el silencio de la habitación. Eran de plata, antiguas, con inscripciones y símbolos que Mateo no reconocía. «Dios mío», susurró la abuela Rosa, tocando una de las monedas con reverencia. «Esto es de hace muchos años. Tal vez 100, tal vez más». Clarita se había acercado sin hacer ruido, con los ojos bien abiertos, fascinada por el brillo de las monedas.
Pero la abuela le lanzó una mirada severa que la hizo retroceder de inmediato. ¿De quién es esto, abuela?, preguntó Mateo en voz baja. La anciana no respondió enseguida. Tomó la carta con cuidado, la desdobló con movimientos lentos, como si estuviera manejando algo sagrado. El papel crujió bajo sus dedos. Las letras estaban escritas a mano, con tinta negra que se había desvanecido en algunas partes, pero que aún era legible. La abuela Rosa acercó la carta a la luz de la vela y comenzó a leer en voz alta, despacio, con voz quebrada por la emoción. A quien encuentre esto. Mi nombre es Padre Esteban Correa. Escribo estas palabras en el año de nuestro Señor de 1887, en las montañas del Perú, donde he servido a Dios y a mis hermanos durante 30 años. Si estás leyendo esto, es porque Dios ha querido que lo encuentres. No es casualidad. Nada lo es en sus manos. Hace 3 meses, recibí noticias de que hombres armados venían hacia nuestro pueblo. Hombres sin fe, sin piedad, que buscan robar y destruir lo poco que tenemos. No sé si llegarán mañana o en una semana, pero sé que llegarán. Este rosario perteneció a mi madre. Ella me lo dio el día que partí de España para venir a estas tierras. Me dijo que nunca lo perdiera, que mientras lo tuviera, Dios estaría conmigo. Y así ha sido. He rezado con él en momentos de alegría y en momentos de dolor. He visto milagros con él en mis manos. Las monedas son una ofrenda que los fieles de este pueblo juntaron durante años para construir una iglesia. Pero la iglesia nunca se construyó. Y ahora, con el peligro acercándose, no puedo permitir que este dinero caiga en manos de hombres malvados. Por eso lo entierro aquí, en este lugar donde solo Dios y yo sabemos que existe. Lo dejo bajo una cruz, para que quien lo encuentre sepa que es un tesoro bendecido, no maldito. Si lo encuentras, úsalo con sabiduría. Úsalo para hacer el bien. Úsalo para ayudar a los que sufren, a los que no tienen nada. Y cuando lo hagas, reza por mí, y por todos los que vivieron aquí y que ya no están. Que Dios te bendiga y te guíe. Padre Esteban Correa. La abuela Rosa terminó de leer y el silencio cayó sobre la habitación como un manto pesado. Mateo sentía que algo dentro de él había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero era como si esas palabras hubieran abierto una puerta en su corazón. Una puerta que lo conectaba con un hombre que había vivido hace más de 100 años, que había caminado por esos mismos cerros, que había rezado bajo ese mismo cielo. ¿Qué pasó con él, abuela?, preguntó Mateo en voz baja. La abuela Rosa negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No lo sé, niño, pero si dejó esto aquí, es porque sabía que no iba a regresar. Clarita, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó la mano de Mateo. ¿Nos va a pasar algo malo?, preguntó con voz temblorosa. No, hijita, respondió la abuela Rosa, acariciándole la cabeza. No nos va a pasar nada malo. Esto es una bendición, pero también es una responsabilidad. Mateo miró las monedas, el rosario, la carta. Sentía el peso de esa responsabilidad como nunca antes había sentido nada. Era solo un niño, un pastorcito de 11 años que apenas sabía leer y escribir. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo esto? La abuela Rosa pareció leer sus pensamientos. Se inclinó hacia él, lo miró directo a los ojos y le dijo con voz firme: Mateo, Dios no pone pruebas en nuestras manos sin darnos también la fuerza para llevarlas. Esto llegó a ti por una razón, y vamos a descubrir cuál es. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se quedó acostado en su petate, mirando el techo de paja, escuchando el viento que soplaba afuera. En su mente, las palabras del padre Esteban se repetían una y otra vez. Si lo encuentras, úsalo con sabiduría. Úsalo para hacer el bien. Pero, ¿cómo? ¿Qué significaba eso? ¿Debían quedarse con el dinero? ¿Debían devolverlo a alguien? ¿A quién? Y entonces, en medio de la oscuridad, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una idea que le daba miedo y esperanza al mismo tiempo. Tal vez esto no era solo para ellos. Tal vez era para el pueblo entero. A la mañana siguiente, Mateo despertó con una claridad que no había sentido antes. Había soñado con el padre Esteban. En el sueño, el anciano sacerdote caminaba por los cerros con su sotana negra ondeando al viento, llevando un cayado en una mano y el rosario en la otra. No decía nada, pero sus ojos miraban a Mateo con una mezcla de tristeza y esperanza.
Y cuando el sueño terminó, Mateo sintió que había recibido una respuesta sin palabras. Se levantó antes del amanecer, se lavó la cara con agua fría del balde que estaba en el patio, y encontró a su abuela ya despierta, sentada frente a la imagen de la Virgen, rezando en voz baja. «Abuela», dijo Mateo, acercándose con respeto, «ya sé qué tenemos que hacer». La anciana levantó la vista, sorprendida. «¿Ah, sí? Cuéntame». Mateo se sentó junto a ella, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. El padre Esteban dijo que ese dinero era para construir una iglesia. Y nunca se construyó. Pero nuestro pueblo necesita una iglesia, abuela. Llevamos años reuniéndonos en la casa del tío Raúl para la misa, y el padre Julio tiene que caminar 3 horas desde el pueblo de al lado para venir a vernos. Si usamos ese dinero para lo que fue destinado, estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios. La abuela Rosa lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, una sonrisa pequeña pero profunda apareció en su rostro arrugado. «Dios habló a tu corazón anoche, ¿verdad?». Mateo asintió, sintiéndose aliviado de que ella entendiera. «Entonces así será», dijo la abuela con firmeza. «Pero no será fácil, niño. Habrá gente que no va a creer esta historia. Habrá gente que va a querer quedarse con ese dinero para ellos mismos. Y habrá gente que va a dudar de nosotros». «Lo sé», respondió Mateo. «Pero si Dios puso esto en mis manos, entonces Él también nos va a ayudar a hacer lo correcto». Esa misma tarde, la abuela Rosa convocó una reunión en la plaza del pueblo. No fue difícil. En un lugar tan pequeño, las noticias corrían como el viento. Para cuando el sol estaba en lo alto, ya todos sabían que la familia de Mateo tenía algo importante que decir. Los hombres dejaron sus herramientas, las mujeres dejaron sus cocinas, y los niños corrieron detrás de sus padres, curiosos por saber qué estaba pasando. Se reunieron bajo el viejo árbol de molle que daba sombra en el centro del pueblo. Eran unas 30 familias en total, rostros curtidos por el sol, manos callosas por el trabajo, pero ojos llenos de una fe sencilla y sincera. La abuela Rosa se paró frente a todos, con Mateo a su lado. En sus manos llevaba la caja de madera, ahora abierta para que todos pudieran ver su contenido. «Hermanos», comenzó con voz fuerte, «lo que voy a contarles hoy es una historia que parece imposible. Pero es verdad. Y es una señal de Dios». El murmullo se extendió entre la gente. Algunos se miraban con escepticismo, otros con curiosidad. La abuela Rosa continuó. Les contó cómo Mateo había salido a buscar a Lucero, cómo la había encontrado atrapada, y cómo al liberarla había descubierto la caja enterrada bajo una cruz de metal. Les leyó la carta del padre Esteban en voz alta, despacio, para que cada palabra llegara al corazón de los presentes. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Entonces, un hombre mayor llamado Don Fermín, que era el más respetado del pueblo, se adelantó. Tenía el ceño fruncido, las manos en los bolsillos, y una expresión que no era de confianza. «¿Y cómo sabemos que esto es verdad?», preguntó con voz dura. «¿Cómo sabemos que no es un cuento inventado para quedarse con ese dinero?». Un murmullo de aprobación recorrió a algunos de los presentes. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que esto iba a pasar. Pero aún así, dolía. La abuela Rosa, sin embargo, no se inmutó. Miró a don Fermín directo a los ojos y dijo con calma: «Fermín, tú conoces a mi familia desde que eras niño. Sabes que nunca hemos mentido. Sabes que nunca hemos robado. Y sabes que lo único que nos ha mantenido en pie en los momentos más difíciles ha sido la fe. ¿Por qué habríamos de inventar algo así?». Don Fermín no respondió, pero su expresión se suavizó un poco. Entonces, otra voz se alzó. Era doña Carmen, una mujer viuda que vivía sola con sus 3 hijos. «Yo creo en la historia», dijo con firmeza. «Y creo que si Dios puso ese tesoro en manos de Mateo, fue porque quiere que lo usemos para algo bueno. Todos hemos soñado con tener una iglesia. Llevamos años juntando centavos y nunca hemos podido. Tal vez esta es la respuesta que hemos estado esperando». Varios asintieron con la cabeza. Otros seguían en silencio, todavía dudando. Entonces, Mateo dio un paso al frente. Era solo un niño, y su voz temblaba un poco, pero habló con claridad. «Yo no quiero ese dinero para mí, ni para mi familia. Si Dios me lo dio, fue para que lo devolviera al pueblo.
para que hagamos lo que el padre Esteban quería hacer hace más de 100 años. Y si alguien duda de mí, puede venir a mi casa y ver la caja, la carta, todo. No tengo nada que esconder. Hubo un largo silencio. Y entonces, don Fermín se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho, y asintió despacio. Está bien, dijo. Si es la voluntad de Dios, que así sea. Pero tendremos que hacerlo bien. Nada de apuros. Nada de errores. Y todo tiene que ser transparente. La abuela Rosa sonrió. Así será, Fermín. Así será. Esa noche, Mateo se acostó con el corazón más ligero. Sabía que el camino no iba a ser fácil. Sabía que habría más dudas, más desafíos, más momentos en los que la gente pondría a prueba su palabra. Pero también sabía algo más profundo, algo que sentía en lo más hondo de su alma. Dios había puesto ese tesoro en sus manos por una razón. Y él no lo iba a abandonar ahora. Las semanas que siguieron fueron de trabajo, esperanza y pruebas. Don Fermín, que era albañil de oficio, tomó la responsabilidad de organizar todo. Junto con otros hombres del pueblo, comenzaron a medir el terreno donde se construiría la iglesia. Era un espacio plano cerca del centro del pueblo, justo al lado del árbol de molle, donde siempre se habían reunido para las celebraciones. Las monedas de plata fueron llevadas al pueblo vecino más grande, donde un comerciante de confianza las cambió por dinero actual. Resultó que su valor era suficiente no solo para los materiales de construcción, sino también para contratar a algunos trabajadores especializados que pudieran ayudar con las partes más complicadas. Mateo participaba en todo lo que podía. Después de cuidar las ovejas cada mañana, corría al lugar de la construcción para ayudar a cargar piedras, mezclar cemento, o simplemente observar cómo los muros comenzaban a levantarse poco a poco. Cada ladrillo que se colocaba le parecía un milagro. Pero no todo era fácil. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a traer agua en baldes desde el pozo, escuchó voces alzadas cerca de la construcción. Se acercó y vio a don Fermín discutiendo con un hombre llamado Julián, alguien que había llegado al pueblo hacía solo un par de años y que nunca se había llevado bien con nadie. Esto es una estupidez, decía Julián con desprecio, señalando los muros a medio construir. ¿Para qué necesitamos una iglesia cuando hay gente pasando hambre? Ese dinero debió repartirse entre todos, no gastarse en un edificio que solo vamos a usar los domingos. Don Fermín apretó los puños, pero mantuvo la calma. Ese dinero tenía un propósito desde hace más de 100 años, Julián. No es nuestro para repartirlo como nos dé la gana. ¿Y quién dice eso? ¿Un niño que encontró una caja? ¿Una carta vieja que puede ser falsa? Julián escupió al suelo con desdén. Yo no creo en cuentos. Creo en lo que puedo tocar y comer. Mateo sintió que la rabia subía por su pecho. Quiso gritarle, quiso decirle que estaba equivocado, que no entendía nada. Pero antes de que pudiera abrir la boca, otra voz intervino. Era el padre Julio, el sacerdote que venía desde el pueblo vecino. Era un hombre joven, de 30 y pocos años, con una sonrisa amable y una mirada que inspiraba confianza. Había llegado justo en ese momento para ver el progreso de la obra. Julián, dijo con voz tranquila pero firme, entiendo tu preocupación. Es cierto que hay necesidades inmediatas. Pero una iglesia no es solo un edificio. Es un lugar donde la comunidad se encuentra, donde se recuerdan los valores que nos mantienen unidos, donde se alimenta el espíritu. Y sin espíritu, sin fe, hasta el pan más abundante termina sabiendo a nada. Julián lo miró con escepticismo, pero no respondió. Simplemente dio media vuelta y se alejó murmurando algo entre dientes. El padre Julio se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. No te preocupes por él, hijo. Siempre habrá gente que dude. Pero lo importante es que tú sabes la verdad. Y eso es suficiente. Mateo asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y tristeza. No entendía por qué algunas personas no podían ver lo que él veía. No entendía por qué dudaban de algo tan claro. Esa noche, de vuelta en casa, le contó todo a su abuela. Ella escuchó en silencio mientras preparaba la cena, moviendo la olla sobre el fogón de leña. Cuando Mateo terminó de hablar, ella suspiró y se sentó junto a él. Mateo, dijo con ternura, hay algo que tienes que aprender. Cuando Dios te da una misión, no todos van a estar de tu lado. Algunos van a dudar, otros van a criticar, y algunos, como Julián,
van a intentar desanimarte. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás haciendo algo importante. ¿Pero por qué, abuela? ¿Por qué no pueden simplemente creer? Porque cada persona lleva sus propias heridas, niño. Julián ha pasado por cosas difíciles. Ha visto injusticias. Y cuando alguien ha sufrido mucho, a veces le cuesta creer en los milagros. Pero eso no es tu culpa. Tu trabajo no es convencerlo. Tu trabajo es seguir haciendo lo que sabes que es correcto. Mateo la miró, sintiendo que esas palabras calaban hondo en su corazón. ¿Y si fallo? La abuela Rosa le tomó la mano con firmeza. No vas a fallar. Porque no estás solo. Dios está contigo. Y todos los que creen en ti también. Pasaron 2 meses más. La iglesia comenzó a tomar forma. Los muros ya estaban levantados, el techo estaba siendo colocado, y las ventanas, pequeñas pero hermosas, dejaban pasar la luz del sol de una manera que llenaba el interior de calidez. Mateo seguía yendo todos los días después de cuidar las ovejas. Ya no solo observaba, ahora ayudaba a pintar, a limpiar, a organizar las herramientas. Se sentía parte de algo mucho más grande que él. Una tarde, mientras estaba barriendo el interior de la iglesia, escuchó pasos detrás de él. Se dio vuelta y vio a Julián parado en la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión incómoda en el rostro. Mateo se tensó, esperando otra crítica, otro comentario hiriente. Pero en lugar de eso, Julián habló con voz baja, casi avergonzada. Vine a ayudar. Mateo parpadeó, sin saber qué decir. Julián se rascó la nuca, evitando la mirada del niño. No soy bueno con las palabras. Y no soy un hombre de fe. Pero he visto cómo trabajan todos ustedes. He visto cómo nadie se rinde, aunque no tienen mucho. Y eso me hizo pensar. Dio un paso adelante, mirando los muros recién pintados. No sé si creo en la historia del cura ese, pero creo en lo que están haciendo aquí. Y si puedo ayudar, aunque sea un poco, quiero hacerlo. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él. No era rabia, no era orgullo, era algo más suave, más parecido a la esperanza. Le extendió la escoba a Julián con una sonrisa tímida. Entonces empieza por aquí. Hay mucho que barrer. Julián tomó la escoba, y por primera vez desde que Mateo lo conocía, el hombre sonrió. Esa noche, Mateo le contó a su abuela lo que había pasado. Ella sonrió con lágrimas en los ojos y le dijo: ¿Ves, niño? Así es como Dios trabaja. Un corazón a la vez. Los meses siguientes trajeron algo que nadie en el pueblo esperaba: unidad. Lo que había comenzado como un proyecto lleno de dudas y desconfianza se había transformado en algo que movía el corazón de todos. Incluso aquellos que al principio no creían en la historia del padre Esteban ahora venían a ayudar. No porque estuvieran convencidos de que era un milagro, sino porque veían algo más profundo: la transformación de su propio pueblo. Las mujeres organizaron turnos para llevar comida a los trabajadores. Los niños ayudaban cargando herramientas pequeñas o barriendo el polvo que se acumulaba cada día. Los ancianos se sentaban bajo el árbol de molle y compartían historias de cuando ellos eran jóvenes, recordando tiempos en los que el pueblo también había estado unido por algo grande. Y Mateo seguía siendo el corazón silencioso de todo aquello. No presumía, no buscaba reconocimiento, simplemente estaba ahí, cada día, trabajando junto a los demás. Pero todos sabían que sin él, nada de eso habría sido posible. Y eso le daba al niño una responsabilidad que a veces sentía demasiado pesada para sus hombros. Una tarde, mientras estaba sentado en una piedra cerca de la construcción, observando cómo colocaban las últimas tejas del techo, el padre Julio se sentó a su lado. ¿Cansado?, preguntó el sacerdote con una sonrisa. Mateo asintió. Un poco, pero es un buen cansancio. El padre Julio miró hacia la iglesia, que ahora brillaba bajo el sol de la tarde con sus paredes blancas recién pintadas y su cruz de madera en lo alto del techo. Sabes, Mateo, lo que has hecho aquí es algo que muchas personas no logran en toda su vida. Mateo frunció el ceño. Yo no hice nada, padre. Solo encontré la caja. Dios hizo todo lo demás. Exacto, respondió el padre Julio con suavidad. Pero Dios te eligió a ti para encontrarla. Y eso no es casualidad. Hay algo en ti,
Hijo, algo que él vio y que el resto de nosotros también estamos empezando a ver. Tienes un corazón que escucha. Y eso es más raro de lo que crees. Mateo no supo qué decir. Miró sus manos, pequeñas y curtidas por el trabajo, y sintió algo cálido en el pecho. No era orgullo. Era algo más parecido a la paz. ¿Padre?, preguntó después de un momento. ¿Usted cree que el padre Esteban sabía que esto iba a pasar? ¿Que alguien encontraría la caja y haría algo bueno con ella? El padre Julio se quedó pensando. No lo sé, Mateo, pero creo que él tuvo fe. Fe en que Dios no iba a dejar que su esfuerzo se perdiera. Y eso es lo que la fe hace. Nos permite plantar semillas aunque no sepamos si vamos a ver los frutos. Él plantó una semilla hace más de 100 años. Y tú fuiste quien la vio florecer. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pensó en el padre Esteban, en ese hombre que había caminado por esos mismos cerros, que había rezado bajo ese mismo cielo, que había dejado todo lo que tenía con la esperanza de que alguien, algún día, lo usara para bien. Y ahora, más de un siglo después, ese deseo se estaba cumpliendo. Llegó el día en que la iglesia estuvo terminada. Era un domingo de octubre, y el cielo estaba despejado, con un azul tan profundo que parecía imposible. Todo el pueblo se reunió frente a la nueva iglesia, vestidos con sus mejores ropas, con los rostros llenos de emoción y lágrimas. El padre Julio había venido acompañado de otros sacerdotes de pueblos vecinos para bendecir el edificio. Habían traído flores, velas, y un pequeño coro que cantó canciones que llenaron el aire de una belleza que hacía temblar el corazón. Mateo estaba parado junto a su abuela y su hermana Clarita, sosteniendo el rosario del padre Esteban entre sus manos. La abuela Rosa le había dicho que lo llevara ese día, que era justo que lo tuviera en ese momento tan especial. Cuando el padre Julio terminó las oraciones de bendición, se volvió hacia el pueblo y dijo con voz fuerte: hoy no solo inauguramos una iglesia, hoy celebramos la fe de un pueblo que creyó cuando las cosas parecían imposibles. Hoy honramos la memoria del padre Esteban Correa, quien hace más de 100 años plantó una semilla de esperanza. Y hoy damos gracias a Dios por Mateo, un niño que tuvo el valor de escuchar su voz. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. Y antes de que pudiera reaccionar, el pueblo entero comenzó a aplaudir. Mateo sintió que las mejillas le ardían. No sabía dónde mirar. Quiso esconderse, pero su abuela lo tomó de la mano y le susurró al oído: recíbelo con humildad, niño. Esto no es por ti. Es por lo que Dios hizo a través de ti. Mateo asintió, y aunque las lágrimas le llenaban los ojos, sonrió. Esa tarde, después de que todos habían entrado a la iglesia para la primera misa, Mateo se quedó afuera por un momento, mirando el edificio desde lejos. Pensó en Lucero, la ovejita que lo había llevado hasta ese lugar. Pensó en la caja enterrada bajo la cruz. Pensó en el padre Esteban y en todo lo que había pasado desde aquel día en que subió al cerro sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Y entonces, en medio de ese silencio, sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como si alguien estuviera ahí, a su lado, invisible pero real. Como si el padre Esteban lo estuviera mirando desde algún lugar más allá del tiempo, con una sonrisa llena de paz. Mateo cerró los ojos y susurró en voz baja: gracias, Padre, por confiar, por creer, por dejarnos este regalo. Y cuando abrió los ojos, el viento sopló suavemente entre los cerros, llevándose sus palabras hacia el cielo. Pero la historia no terminaba ahí, porque en los días que siguieron, algo inesperado comenzó a suceder. Algo que nadie había planeado. Algo que cambiaría la vida de Mateo una vez más. Una semana después de la inauguración, llegó un visitante inesperado al pueblo. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco y una barba cuidadosamente recortada. Vestía ropa sencilla pero limpia, y llevaba un bastón de madera que golpeaba rítmicamente contra el suelo mientras caminaba. Llegó en un bus viejo que dejaba pasajeros una vez por semana en la plaza del pueblo, y cuando bajó, todos lo miraron con curiosidad. Los forasteros no eran comunes por esas tierras. El hombre preguntó por la iglesia nueva, y alguien lo guió hasta allá. Cuando llegó frente al edificio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mano tembló sobre el bastón. Mateo estaba barriendo las gradas de la entrada cuando lo vio. Se acercó con cautela, sin saber si debía decir algo o simplemente dejarlo en paz. El hombre se dio cuenta de su presencia y le sonrió con ternura.
Disculpa, muchacho. Esta es la iglesia que acaban de construir. Sí, señor, respondió Mateo con respeto. La inauguramos hace una semana. El hombre asintió despacio, como si estuviera procesando algo muy profundo. ¿Y es cierto lo que dicen? ¿Que se construyó con dinero que encontraron enterrado? Mateo sintió un pequeño escalofrío. Sí, señor. Yo lo encontré. Estaba en una caja, con una carta de un sacerdote que vivió aquí hace mucho tiempo. El hombre cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y luego preguntó con voz quebrada: ¿El padre Esteban Correa? Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí. ¿Cómo lo sabe? El hombre dejó escapar un suspiro largo, cargado de emociones que parecían haber estado guardadas durante décadas. Se apoyó en su bastón y miró a Mateo con ojos brillantes. Porque él era mi tío abuelo. La noticia corrió por el pueblo como un rayo. En cuestión de minutos, la abuela Rosa, don Fermín, el padre Julio y varios otros vecinos se reunieron en la iglesia para escuchar al visitante. Se sentaron en los bancos recién construidos, aún oliendo a madera nueva, mientras el hombre comenzaba a contar su historia. Su nombre era don Alberto Correa. Había nacido en una ciudad grande, lejos de esas montañas, pero su familia siempre había hablado del padre Esteban con reverencia y dolor. Mi bisabuelo era el hermano mayor de Esteban, explicó don Alberto con voz pausada. Cuando Esteban decidió hacerse sacerdote y venir a estas tierras, la familia estaba dividida. Algunos lo apoyaban. Otros pensaban que era una locura. Pero él estaba convencido de que Dios lo llamaba a servir aquí, entre los más pobres y olvidados. Hizo una pausa, tragó saliva, y continuó. Durante 30 años, recibimos cartas de él. Nos contaba sobre el pueblo, sobre la gente, sobre cómo intentaba construir una iglesia con lo poco que tenían. Pero en 1887, las cartas dejaron de llegar. El silencio en la iglesia era absoluto. Después supimos, por otros sacerdotes que pasaron por aquí, que había habido un ataque. Hombres armados habían llegado al pueblo, buscando oro y plata. Hubo violencia, hubo muerte, y el padre Esteban desapareció. Don Alberto sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Nunca supimos qué pasó con él. Si murió defendiendo a la gente, si escapó y murió en los cerros. Nunca encontraron su cuerpo. Y eso atormentó a mi familia durante generaciones. Siempre quisimos saber. Siempre quisimos tener un lugar donde despedirnos de él. Miró alrededor de la iglesia, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Y ahora veo esto. Esta iglesia, construida con el dinero que él guardó, con el propósito que él nunca pudo cumplir. Y siento que finalmente encontró paz. Mateo sintió un nudo en la garganta. Pensó en la carta, en las palabras del padre Esteban, en cómo había pedido que rezaran por él. Don Alberto se volvió hacia Mateo. Tú fuiste quien lo encontró, ¿verdad? Sí, señor. El anciano se acercó, le puso las manos en los hombros, y lo miró directo a los ojos. Gracias, hijo. Gracias por hacer lo correcto. Gracias por escuchar lo que mi tío abuelo dejó escrito. Gracias por devolverle su voz. Mateo no pudo evitarlo. Las lágrimas comenzaron a caer, y don Alberto lo abrazó con la fuerza de alguien que había estado esperando ese momento durante toda su vida. Don Alberto se quedó en el pueblo durante 3 días. Visitó el lugar donde Mateo había encontrado la caja. Caminó por los cerros donde el padre Esteban había caminado. Habló con los ancianos del pueblo que todavía recordaban historias contadas por sus abuelos sobre un sacerdote español que había sido bueno y valiente. Y en su último día, le pidió al padre Julio que celebrara una misa especial en memoria del padre Esteban Correa. Toda la comunidad asistió. Llenaron los bancos, los pasillos, y algunos incluso se quedaron de pie en la entrada. El padre Julio habló sobre la fe que no muere, sobre las semillas que florecen décadas después de ser plantadas, sobre cómo Dios nunca olvida a los que sirven con amor. Y cuando terminó la misa, don Alberto se acercó al altar y colocó algo sobre él. Era una fotografía vieja, amarillenta, en la que se veía a un hombre joven con sotana negra, de ojos profundos y sonrisa amable. Era el padre Esteban. Quiero que se quede aquí, dijo don Alberto con voz firme. Que este sea su lugar.
su hogar, su iglesia. El padre Julio asintió con reverencia, y todos en la iglesia se pusieron de pie para aplaudir. Cuando don Alberto se despidió, le dio a Mateo un abrazo largo y le susurró al oído: «Mi tío abuelo estaría orgulloso de ti, hijo. Donde quiera que esté, sé que está sonriendo». Mateo vio partir el bus con don Alberto dentro, agitando la mano desde la ventana, y sintió algo que nunca antes había sentido. Era como si todo hubiera cerrado un círculo. Como si una historia que había comenzado hace más de 100 años finalmente hubiera encontrado su final. Pero en el fondo de su corazón, Mateo sabía que no era un final. Era un comienzo. Los meses que siguieron trajeron cambios que nadie en el pueblo había imaginado. La noticia de la iglesia y la historia del padre Esteban comenzó a esparcirse más allá de las montañas. Don Alberto había compartido la historia con periódicos de la ciudad, y pronto llegaron reporteros, fotógrafos, e incluso un equipo de televisión que quería documentar lo que llamaban el milagro del pastorcito. Mateo no sabía cómo sentirse con toda esa atención. Al principio, le daba vergüenza. No le gustaba que lo miraran como si fuera alguien especial. No le gustaba que le hicieran preguntas y esperaran respuestas profundas. Él solo era un niño que cuidaba ovejas. Un niño que había encontrado algo y había hecho lo que su corazón le decía que era correcto. Pero su abuela, con esa sabiduría que solo los años pueden dar, le explicó algo importante. Mateo, la gente no viene por ti. Vienen porque necesitan creer en algo. Necesitan ver que todavía hay bondad en el mundo. Que todavía hay milagros. Y si tu historia les da esa esperanza, entonces déjalo ser. No es por orgullo, es por amor. Esas palabras se quedaron con él. Y poco a poco, Mateo comenzó a aceptar que su vida había cambiado. No porque él lo hubiera querido, sino porque Dios tenía otros planes. Con la llegada de visitantes, el pueblo también comenzó a transformarse. Algunos de los jóvenes que se habían ido a la ciudad en busca de trabajo empezaron a regresar, atraídos por la nueva vida que estaba surgiendo. Se abrieron pequeños negocios, una tienda que vendía artesanías, un comedor donde los visitantes podían comer, un lugar donde se alquilaban habitaciones a quienes venían desde lejos. El dinero que entraba no era mucho, pero era suficiente. Suficiente para que las familias pudieran comer mejor. Suficiente para que los niños tuvieran útiles escolares nuevos. Suficiente para que el pueblo dejara de sentirse olvidado. Y en medio de todo eso, la iglesia se convirtió en el corazón del pueblo. Ya no era solo un lugar para la misa del domingo. Era un lugar donde la gente se reunía cuando necesitaba consuelo, donde los ancianos compartían historias, donde los jóvenes hacían planes para el futuro, donde las madres llevaban a sus hijos para enseñarles a rezar. El padre Julio, que antes solo podía venir una vez al mes, ahora venía cada semana. Y cuando no podía venir, otro sacerdote lo reemplazaba. La iglesia nunca estaba vacía. Pero no todo fue fácil. Una tarde, Mateo estaba sentado en las gradas de la iglesia cuando Julián se acercó. El hombre que antes había dudado de todo ahora era uno de los más activos en la comunidad. Ayudaba a organizar eventos, cuidaba el mantenimiento de la iglesia y hasta había comenzado a asistir a las misas. Pero ese día, su rostro estaba serio. «Mateo», dijo, sentándose junto a él, «necesito decirte algo». El niño lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa, don Julián?» Julián se rascó la barba, incómodo. «He escuchado cosas en el pueblo. Gente que dice que esto se te subió a la cabeza. Que te crees especial por lo que pasó. Que estás usando la iglesia para presumir». Mateo sintió un golpe en el estómago. «Pero yo no he hecho nada de eso». «Lo sé», respondió Julián con firmeza. «Por eso te lo digo. Porque sé que no es verdad. Pero hay gente que está celosa, Mateo. Hay gente que no puede soportar que un niño haya hecho algo que ellos no pudieron. Y van a intentar hacerte daño con palabras». Mateo bajó la mirada, sintiendo que algo pesado se instalaba en su pecho. Julián continuó: «Escúchame bien. No puedes controlar lo que la gente dice, pero puedes controlar cómo respondes. Sigue siendo quien eres. Sigue siendo humilde. Sigue haciendo el bien. Y con el tiempo, esas voces se van a callar solas». Mateo asintió despacio. «Usted también pensaba eso de mí antes, don Julián».
El hombre suspiró. Sí. Al principio pensé que era un cuento. Pensé que tu familia estaba inventando cosas para llamar la atención. Pero luego te vi trabajar. Te vi cómo tratabas a la gente. Y me di cuenta de que yo era el problema, no tú. Tenía el corazón cerrado. Hizo una pausa, mirando hacia la iglesia. Este lugar me cambió, Mateo. Y no fue por los muros o el techo. Fue porque vi a un niño que creyó cuando nadie más lo hacía. Y eso me hizo querer creer también. Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Gracias, don Julián. El hombre le revolvió el cabello con cariño. No, gracias a ti, muchacho. Esa noche, Mateo le contó a su abuela lo que Julián le había dicho. Ella lo escuchó en silencio mientras preparaba la cena, y cuando terminó, se sentó junto a él y le tomó las manos. Mateo, hay algo que quiero que entiendas. Cuando haces algo bueno, siempre habrá dos tipos de personas. Los que se alegran contigo y los que se molestan porque no lo hicieron ellos. Pero ambos tipos tienen algo que enseñarte. ¿Qué, abuela? Los que se alegran te enseñan a agradecer. Los que se molestan te enseñan a perdonar. Y ambas lecciones son igual de importantes. Mateo pensó en esas palabras durante mucho tiempo. Y aunque le dolía saber que había gente que hablaba mal de él, decidió que no iba a dejar que eso cambiara quién era. Pasaron los meses, y Mateo siguió siendo el mismo niño de siempre. Cuidaba sus ovejas cada mañana. Ayudaba en la iglesia cuando podía. Jugaba con su hermana Clarita. Escuchaba las historias de su abuela. Y rezaba cada noche con el rosario del padre Esteban en sus manos. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no era solo un pastorcito. Era alguien que había aprendido que Dios puede usar a cualquiera, sin importar lo pequeño o insignificante que se sienta, para hacer cosas grandes. Y eso era algo que nadie podía quitarle. Pero Dios aún no había terminado con él. Llegó el invierno, y con él, una prueba que nadie esperaba. Las lluvias fueron más fuertes de lo normal ese año. Los cerros se llenaron de agua, los caminos se volvieron lodosos e intransitables, y el río que bajaba desde las montañas creció hasta convertirse en una corriente peligrosa que arrastraba piedras y ramas. El pueblo estaba acostumbrado a las lluvias, pero nunca así. Una noche, mientras Mateo dormía, un estruendo lo despertó. Era un sonido profundo, como si la tierra misma estuviera gimiendo. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Afuera, todo estaba oscuro, pero podía escuchar gritos y el sonido del agua corriendo con furia. ¡Abuela! ¡Clarita!, gritó, corriendo hacia la habitación de ellas. Su abuela ya estaba despierta, envolviendo a Clarita en una manta. Es el río, Mateo. Se desbordó. Tenemos que salir. Salieron de la casa y lo que vieron los dejó helados. El agua había invadido las calles del pueblo. No era profunda todavía, pero corría con fuerza, arrastrando todo a su paso. Algunas casas más cerca del río ya estaban inundadas. La gente gritaba, buscando a sus familias, tratando de salvar lo poco que podían. Y entonces, alguien gritó algo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. ¡La iglesia! El agua está llegando a la iglesia. Mateo corrió. No pensó. No dudó. Solo corrió hacia la iglesia con el corazón latiéndole como un tambor. Cuando llegó, vio que el agua ya había comenzado a entrar por la parte trasera del edificio, donde el terreno era más bajo. No era mucha todavía, pero si seguía lloviendo así, la iglesia podía quedar completamente inundada. Don Fermín, Julián y varios otros hombres ya estaban allí, tratando de bloquear la entrada del agua con sacos de arena y piedras. Trabajaban bajo la lluvia, empapados, con las manos enlodadas y los rostros llenos de determinación. «Mateo, vete a casa», gritó don Fermín al verlo. «Es peligroso». «No», gritó Mateo de vuelta. «Esta iglesia es de todos. Yo también voy a ayudar». No esperó respuesta. Se unió a los hombres, cargando sacos, empujando piedras, cavando zanjas para desviar el agua. Sus manos pequeñas trabajaban con la misma fuerza que las de los adultos, impulsadas por algo más grande que el miedo. Trabajaron toda la noche. La lluvia no paraba. El agua seguía subiendo. Pero ellos no se rendían. Y entonces,
justo cuando parecía que el agua iba a vencer, pasó algo inesperado. Llegaron más personas. Primero fueron las mujeres, trayendo palas y baldes. Luego los jóvenes, los ancianos, incluso los niños. Todos vinieron. Todos trabajaron. Y juntos, como un solo cuerpo, lograron desviar el agua lo suficiente para que la iglesia quedara a salvo. Cuando el amanecer llegó, la lluvia finalmente comenzó a ceder. El pueblo estaba cansado, empapado, cubierto de barro. Pero la iglesia seguía en pie, intacta, protegida. Mateo se dejó caer en las gradas de la entrada, sin fuerzas, respirando con dificultad. Su abuela se acercó y lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, niño. Lo logramos». Mateo miró hacia el cielo gris, donde las nubes comenzaban a separarse, dejando pasar los primeros rayos del sol. Y sintió algo cálido en el pecho. No era solo alivio, era gratitud. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Varias casas habían sido dañadas por la inundación. Algunos habían perdido sus cosechas. Otros habían perdido animales. Pero nadie había perdido la vida. Y eso, en medio de todo, era un milagro. El pueblo se organizó para ayudarse mutuamente. Los que tenían más compartían con los que habían perdido. Los que sabían construir ayudaban a reparar las casas. Los que tenían comida preparaban ollas grandes para alimentar a todos. Y la iglesia, que había sido protegida con tanto esfuerzo, se convirtió en el centro de refugio y esperanza. El padre Julio llegó en cuanto los caminos fueron transitables. Y cuando vio lo que había pasado, lo que el pueblo había hecho, se quedó sin palabras. «Esto», dijo finalmente, con la voz quebrada, «esto es lo que significa ser una comunidad de fe. No es solo rezar juntos. Es luchar juntos. Es proteger lo que es sagrado, no porque sea un edificio, sino porque representa algo más grande». Miró a Mateo, que estaba sentado en una banca con las manos vendadas por las heridas que se había hecho durante la noche de la inundación. «Mateo, tú empezaste esto. Encontraste el tesoro. Pero lo que realmente encontraste no era el dinero. Era esto. Era la unión de un pueblo que había olvidado lo que significaba estar juntos». Mateo sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez no las contuvo. El padre Julio se acercó y le puso una mano en el hombro. «Dios te eligió para algo, hijo, y todavía no ha terminado contigo». Esa noche, Mateo se arrodilló frente a la imagen de la Virgen en su casa, sosteniendo el rosario del padre Esteban. Rezó en silencio, con el corazón lleno de emociones que no sabía cómo nombrar. Agradeció por la oveja que lo había llevado al lugar correcto. Agradeció por la caja que había encontrado. Agradeció por su abuela, por Clarita, por el pueblo, por todos los que habían creído. Y agradeció por el padre Esteban, ese hombre que había plantado una semilla de fe hace más de 100 años, y que ahora, finalmente, estaba viendo sus frutos. Cuando terminó de rezar, sintió algo que no podía explicar. Era como si una voz, suave pero clara, le susurrara en el corazón. «Bien hecho, hijo mío, pero aún queda más por hacer». Pasó un año desde aquella noche de la inundación. El pueblo había sanado sus heridas, las casas estaban reconstruidas, y la vida había vuelto a un ritmo tranquilo. Pero algo había cambiado para siempre en el corazón de la gente. Ya no eran solo vecinos viviendo cerca unos de otros. Ahora eran una familia. Mateo había cumplido 13 años. Ya no era el niño pequeño que había subido al cerro buscando una oveja perdida. Ahora era más alto, más fuerte, pero sus ojos seguían teniendo esa misma luz de bondad que todos reconocían. Seguía cuidando las ovejas cada mañana, pero ahora también ayudaba al padre Julio con algunas tareas en la iglesia. Leía las lecturas en las misas, ayudaba a organizar las catequesis para los niños más pequeños, y a veces, cuando alguien necesitaba consejo o consuelo, venían a buscarlo a él. Eso todavía le parecía extraño. ¿Cómo podía un muchacho de 13 años dar consejo a adultos que habían vivido tanto más que él? Pero su abuela siempre le decía lo mismo: «No es tu edad la que habla, Mateo, es tu corazón». Y Dios le habla a los corazones que están dispuestos a escuchar. Un día, llegó una carta al pueblo. Era del arzobispo de la ciudad más cercana, un hombre importante que Mateo solo había visto en fotografías. La carta estaba dirigida al padre Julio, pero cuando el sacerdote la leyó,
inmediatamente fue a buscar a Mateo. Lo encontró en el pastizal, sentado bajo un árbol, vigilando a las ovejas mientras Lucero descansaba a su lado. La oveja, que ahora era adulta y fuerte, seguía siendo su favorita. Mateo, llamó el padre Julio, con una expresión seria pero emocionada. Necesito hablar contigo. Mateo se levantó, preocupado. ¿Pasó algo malo, padre? No, hijo. Todo lo contrario. El padre Julio le mostró la carta. El arzobispo quiere conocerte. Ha escuchado tu historia y quiere que vayas a la ciudad para una ceremonia especial. Mateo parpadeó, sin entender. ¿Una ceremonia? ¿Para qué? El padre Julio sonrió. Quieren honrar lo que hiciste. Quieren que tu historia inspire a otros. Y quieren bendecir oficialmente la iglesia del pueblo en una misa grande, con sacerdotes de toda la región. Mateo sintió que el estómago le daba un vuelco. La ciudad. Nunca había ido más allá de los pueblos vecinos. Y ahora le pedían que fuera a un lugar lleno de gente desconocida, de edificios altos, de cosas que no entendía. No sé si puedo hacer eso, padre, dijo con voz temblorosa. El padre Julio se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Mateo, no tienes que hacerlo si no quieres. Nadie te va a obligar. Pero piensa en esto, tu historia no es solo tuya, es de Dios. Y si compartirla puede ayudar aunque sea una persona a creer de nuevo, a tener esperanza de nuevo, no vale la pena. Mateo miró a Lucero, que lo observaba con esos ojos grandes y tranquilos. Pensó en el padre Esteban, en cómo había dejado todo para servir en un lugar desconocido. Pensó en su abuela, que siempre le había enseñado que la fe no era solo para uno mismo, sino para compartir. Respiró hondo y asintió. Está bien, padre, iré. La ciudad era todo lo que Mateo había imaginado y más. Viajó con su abuela, el padre Julio y don Fermín en un bus que tardó 5 horas en llegar. Cuando bajaron, Mateo se quedó paralizado mirando los edificios, los autos, la multitud de gente que caminaba de un lado a otro sin detenerse. Todo era tan diferente, tan rápido, tan ruidoso, pero no tuvo mucho tiempo para asustarse. Fueron llevados directamente a la catedral, un edificio enorme con torres que parecían tocar el cielo y vitrales que llenaban el interior de colores cuando el sol pasaba a través de ellos. Mateo nunca había visto algo así. El arzobispo lo recibió con calidez. Era un hombre mayor, de cabello blanco y voz suave, que lo miró con ojos llenos de ternura. Así que tú eres Mateo, dijo, tomándole las manos. He escuchado mucho sobre ti, hijo, sobre tu fe, sobre tu valentía. Y quiero que sepas que lo que hiciste no pasó desapercibido. Mateo no supo qué decir. Solo asintió, sintiendo que las mejillas le ardían. Esa tarde, se celebró la ceremonia. La catedral estaba llena. Había cientos de personas, muchas de ellas que habían viajado desde lejos solo para escuchar la historia del pastorcito que había encontrado un tesoro enterrado. Mateo tuvo que subir al altar y contar su historia frente a todos. Le temblaban las manos. Le temblaba la voz, pero cuando comenzó a hablar, algo cambió. Ya no estaba nervioso, ya no tenía miedo, porque no estaba hablando de él, estaba hablando de Dios. Les contó cómo había encontrado a Lucero, cómo había descubierto la caja, cómo había leído la carta del padre Esteban y había sentido en su corazón que tenía que hacer lo correcto. Les habló de las dudas, de las críticas, de la noche de la inundación. Les habló de cómo el pueblo se había unido, de cómo habían trabajado juntos, de cómo habían protegido algo que no era solo un edificio, sino un símbolo de fe. Y cuando terminó, el silencio llenó la catedral. Luego, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra, hasta que toda la catedral estalló en aplausos. Mateo vio lágrimas en los rostros de la gente. Vio sonrisas. Vio esperanza. Y supo que el padre Julio tenía razón. Su historia no era solo suya, era de todos. Después de la ceremonia, muchas personas se acercaron a Mateo. Algunos solo querían darle las gracias. Otros querían contarle sus propias historias de fe. Una mujer anciana se arrodilló frente a él, tomó sus manos y le dijo con voz quebrada. Hacía años que no entraba a una iglesia. Había perdido la fe después de que mi esposo murió. Pero tu historia,
Tu historia me hizo recordar que Dios nunca nos abandona. Gracias, hijo. Gracias por recordármelo. Mateo no pudo contener las lágrimas. La abrazó, y ella lo abrazó de vuelta. Y en ese momento, Mateo entendió algo profundo. No importaba que fuera solo un muchacho de 13 años. No importaba que viniera de un pueblo pequeño y olvidado. No importaba que no tuviera mucho que ofrecer. Dios podía usar a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar y obedecer. Esa noche, de regreso en el bus camino a casa, Mateo miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Su abuela dormía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Don Fermín roncaba suavemente en el asiento de atrás. El padre Julio rezaba en silencio. Y Mateo, en medio de ese silencio lleno de paz, susurró una oración. Gracias, Padre Esteban, por creer. Gracias, Dios, por elegirme. Y ayúdame a seguir siendo digno de esta misión. El bus siguió su camino entre las montañas, bajo un cielo lleno de estrellas. Y Mateo supo que su historia apenas estaba comenzando. 2 años pasaron desde aquel día en la catedral. Mateo ahora tenía 15 años, y su vida había tomado un rumbo que nunca imaginó. Seguía siendo el mismo muchacho humilde que cuidaba ovejas, pero ahora también había algo más en él. Una madurez que no venía de la edad, sino de las experiencias que había vivido. La iglesia del pueblo se había convertido en un lugar de peregrinación. No todos los días, pero lo suficiente como para que siempre hubiera visitantes. Venían desde pueblos lejanos, desde ciudades, e incluso desde otros países. Venían a ver la iglesia construida con el dinero del padre Esteban. Venían a escuchar la historia. Venían a buscar esperanza. Y aunque Mateo ya no tenía que contar su historia una y otra vez, ahora había una placa en la entrada de la iglesia que explicaba todo. Seguía siendo el rostro que la gente buscaba cuando llegaba. Algunos solo querían conocerlo. Otros querían pedirle que rezara por ellos. Y había quienes simplemente querían agradecerle por haberles recordado que los milagros todavía existen. Pero con todo lo bueno, también llegaron nuevas pruebas. Una tarde, mientras Mateo ayudaba a pintar una banca que se había desgastado, un hombre joven se acercó a él. Tendría unos 20 años, vestía ropa de ciudad, y había algo en su mirada que Mateo no supo interpretar. ¿Tú eres Mateo?, preguntó el joven con tono desafiante. Sí, soy yo, respondió Mateo, dejando la brocha a un lado. El joven lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. He escuchado mucho sobre ti. Dicen que encontraste un tesoro, que Dios te eligió, que eres especial. Mateo sintió algo incómodo en el aire. No sé si soy especial. Solo hice lo que sentí que era correcto. ¿Lo correcto? El joven soltó una risa amarga. Yo también creía en eso. Creía que si hacía lo correcto, Dios me iba a recompensar. Pero mi madre murió de cáncer hace 6 meses. Recé todos los días. Hice todo lo que se supone que debes hacer. Y aún así, se murió. Su voz se quebró al final, y Mateo pudo ver el dolor profundo en sus ojos. Entonces, dime, Mateo, continuó el joven con voz temblorosa, ¿por qué Dios te escuchó a ti y no me escuchó a mí? ¿Por qué tú encontraste un milagro y yo solo encontré sufrimiento? Mateo sintió que el corazón se le apretaba. No tenía una respuesta fácil. No tenía palabras mágicas que pudieran quitar ese dolor. Pero habló desde el corazón. No sé por qué te pasó eso, dijo con voz suave. No sé por qué Dios permite que algunas cosas pasen y otras no. Yo también he perdido gente que amo. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Y durante mucho tiempo, también le pregunté a Dios por qué. El joven lo miró, sorprendido. Mateo continuó, lo que encontré no fue solo dinero. Fue una lección. Aprendí que Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. A veces es sanación. A veces es fuerza para soportar. Y a veces es solo la certeza de que no estamos solos. Hizo una pausa, mirando al joven directo a los ojos. Tu mamá ya no está aquí. Y eso duele. Pero eso no significa que Dios no te escuchó. Tal vez te escuchó de una manera que todavía no puedes ver. El joven se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Mateo, se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Mateo se sentó junto a él,
sin decir nada. Solo estuvo ahí, presente, compartiendo ese dolor. Y después de un rato, el joven habló con voz quebrada. Gracias. No sé si creo en todo lo que dices, pero gracias por no darme respuestas fáciles. Gracias por ser honesto. Mateo asintió. Puedes venir cuando quieras. No tienes que tener fe para estar aquí. Solo tienes que querer estar. El joven se limpió las lágrimas, se levantó, y antes de irse, le extendió la mano a Mateo. Me llamo David. Mucho gusto, David, respondió Mateo, estrechando su mano con firmeza. David regresó. No al día siguiente, ni a la semana siguiente. Pero un mes después, Mateo lo vio entrar a la iglesia durante una misa. Se sentó en la última banca, con la cabeza baja, sin cantar, sin rezar. Solo estando ahí. Mateo no se acercó. No le dijo nada. Solo lo dejó ser. Y con el tiempo, David comenzó a venir más seguido. Primero una vez al mes. Luego cada 2 semanas. Luego todos los domingos. Y un día, después de la misa, se acercó a Mateo con una expresión diferente. Ya no había rabia en sus ojos. Todavía había dolor, pero también algo más. Algo parecido a la paz. Creo que estoy empezando a entender, dijo David en voz baja. No entiendo por qué pasó lo que pasó, pero estoy empezando a aceptar que no tengo que entenderlo todo. Mateo sonrió. Eso es lo más difícil, pero también es lo más valiente. David asintió. ¿Sabes? Cuando vine aquí la primera vez, quería gritarte. Quería culparte por tener algo que yo no tenía. Pero ahora te agradezco por mostrarme que no estoy solo. Mateo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca estás solo, David. Nunca. Esa noche, Mateo le contó a su abuela sobre David. Ella escuchó en silencio, con esa mirada sabia que siempre tenía, y cuando terminó, le dijo algo que se quedaría grabado en su corazón para siempre. Mateo, lo que encontraste en ese cerro no fue solo una caja con dinero. Fue una vocación. Dios te llamó para algo más grande que construir una iglesia. Te llamó para ser puente. Un puente entre los que tienen fe y los que la perdieron. Entre los que creen y los que dudan. Entre el cielo y la tierra. Mateo la miró con asombro. ¿Usted cree que Dios me llamó para ser sacerdote? La abuela Rosa sonrió. No sé si te llamó para ser sacerdote, hijo, pero te llamó para servir. Y eso puede tomar muchas formas. Lo importante no es el título, es el corazón con el que lo hagas. Mateo se quedó pensando en esas palabras durante mucho tiempo. Y esa noche, cuando rezó con el rosario del padre Esteban en sus manos, le pidió a Dios que le mostrara el camino. No sabía qué le esperaba, pero sabía que no estaba solo. Mateo cumplió 18 años en una mañana de primavera. El pueblo entero se había reunido en la iglesia para celebrar una misa especial en su honor. No porque lo hubiera pedido, sino porque la comunidad quería agradecerle por todo lo que había significado para ellos durante esos años. Lucero, la oveja que lo había llevado a encontrar el tesoro, había muerto el invierno anterior. Mateo la había llorado como se llora a un amigo. La enterró bajo el árbol de molle, en el lugar donde tantas veces se había sentado a pensar, y colocó una pequeña cruz de madera sobre su tumba. Gracias por llevarme al lugar correcto, había susurrado ese día, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Ahora, 7 años después de aquel día en el cerro, Mateo era un joven alto, de hombros anchos por el trabajo, con las manos callosas pero gentiles. Sus ojos seguían teniendo esa misma luz de bondad que todos reconocían, pero ahora también había en ellos la profundidad de alguien que ha vivido, que ha sufrido, y que ha aprendido a confiar en Dios incluso en medio de la oscuridad. Durante la misa, el padre Julio, que ahora tenía el cabello completamente blanco pero la misma sonrisa cálida, habló sobre Mateo con palabras que llenaron el corazón de todos los presentes. Cuando conocí a Mateo, era solo un niño de 11 años. Un niño que había subido al cerro buscando una oveja y había encontrado algo mucho más grande. Pero lo que hizo especial a Mateo no fue encontrar ese tesoro. Fue lo que decidió hacer con él. El padre Julio miró a Mateo, que estaba sentado en la primera banca junto a su abuela y Clarita, que ahora tenía 14 años y era tan parecida a su hermano en bondad. Mateo pudo haberse quedado con ese dinero. Pudo haberlo usado para su familia,
que Dios sabe que lo necesitaba. Pero en lugar de eso, escuchó la voz de su corazón. Escuchó la voz de Dios. Y decidió que ese tesoro no era para él, sino para todos. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Hoy, 7 años después, esta iglesia sigue siendo el corazón de este pueblo. Pero no solo por sus muros o su techo. Es el corazón porque Mateo nos recordó lo que significa ser comunidad. Lo que significa creer. Lo que significa servir. El padre Julio sonrió, con los ojos húmedos. Y hoy, Mateo nos ha pedido compartir algo con ustedes. Algo que ha estado orando y discerniendo durante mucho tiempo. Se hizo un silencio absoluto en la iglesia. Mateo se levantó, con el corazón latiéndole fuerte, y caminó hacia el altar. Miró a los rostros que lo habían acompañado durante todos esos años. Don Fermín, que ahora era anciano pero seguía siendo fuerte. Julián, que se había convertido en uno de sus mejores amigos. David, que ahora ayudaba en la catequesis de los jóvenes. Doña Carmen, que lo había apoyado desde el primer día. Y su abuela Rosa, que lo miraba con una mezcla de orgullo y lágrimas. Mateo respiró hondo y habló. Hace 7 años, encontré un tesoro enterrado bajo una cruz. Y ese día, mi vida cambió para siempre. Pero no cambió porque me volví rico o famoso. Cambió porque aprendí algo que nunca voy a olvidar. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Su voz temblaba un poco, pero continuó con firmeza. Durante estos años, he visto milagros. He visto cómo este pueblo se transformó. He visto cómo personas que habían perdido la fe la encontraron de nuevo. He visto cómo Dios obra en formas que nunca podemos imaginar. Hizo una pausa, mirando el crucifijo que colgaba sobre el altar. Y por eso, he decidido que quiero dedicar mi vida a servir a Dios. Voy a entrar al seminario. Voy a estudiar para ser sacerdote. Un murmullo de asombro y emoción recorrió la iglesia. Su abuela Rosa se llevó las manos al corazón, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado. Mateo continuó: no sé si seré un buen sacerdote. No sé si estaré a la altura de lo que Dios espera de mí. Pero sé que esta es mi vocación. Sé que esto es lo que Él me está llamando a hacer. Y confío en que, así como me guió hasta ese cerro hace 7 años, me seguirá guiando en este camino. Se volvió hacia su abuela. Abuela, sé que esto significa que voy a tener que irme del pueblo por un tiempo. Sé que va a ser difícil. Pero usted siempre me enseñó que cuando Dios llama, hay que responder. Y yo estoy respondiendo. La abuela Rosa se levantó. Caminó hacia él con pasos lentos pero firmes, y lo abrazó con toda la fuerza que su cuerpo anciano le permitía. Estoy orgullosa de ti, niño, susurró en su oído. Tan orgullosa. Tu padre estaría orgulloso. El padre Esteban estaría orgulloso. Ve y haz lo que Dios te llama a hacer. La iglesia entera estalló en aplausos. Los meses que siguieron fueron de preparación. Mateo organizó todo para que las ovejas quedaran al cuidado de otros pastores del pueblo. Se despidió de los lugares que habían sido importantes en su vida: el cerro donde había encontrado la caja, el árbol de molle, la tumba de Lucero. Y llegó el día de partir. Todo el pueblo se reunió en la plaza para despedirlo. Había abrazos, lágrimas, bendiciones. David le dio un abrazo largo y le susurró: gracias por salvarme, hermano. Julián le puso una mano en el hombro y le dijo: vas a ser un gran sacerdote, muchacho. El padre Julio le entregó algo envuelto en un paño. Mateo lo abrió y sintió que el corazón se le detenía. Era el rosario del padre Esteban. Llévalo contigo, dijo el padre Julio con voz emocionada. Que te recuerde de dónde vienes. Y que te recuerde que Dios siempre está contigo. Mateo lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el peso de más de 100 años de historia, de fe, de esperanza. Gracias, Padre. Voy a cuidarlo con mi vida. El bus llegó, y Mateo subió con su pequeña maleta. Se sentó junto a la ventana y miró hacia el pueblo que lo había visto crecer. Vio la iglesia blanca brillando bajo el sol. Vio los cerros verdes que lo habían visto correr detrás de las ovejas. Vio a su abuela, a Clarita, a todos los que lo habían amado y apoyado. Y mientras el bus comenzaba a alejarse, Mateo cerró los ojos y rezó en silencio. Padre Esteban, si puedes escucharme desde donde estés, quiero que sepas que tu semilla floreció.
Y ahora voy a seguir plantando más semillas. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir sirviendo. Porque eso es lo que tú me enseñaste, sin siquiera conocerme. Abrió los ojos y miró el rosario en sus manos. Y en ese momento, sintió algo que no podía explicar con palabras. Era como si una presencia invisible estuviera ahí, a su lado, llenándolo de paz. 10 años después, el padre Mateo regresó al pueblo. Ya no era el niño que había partido. Ahora era un hombre de 28 años, con sotana negra y un crucifijo colgando de su cuello. Su rostro había madurado, pero sus ojos seguían teniendo esa misma luz de bondad. Venía a celebrar la primera misa como sacerdote ordenado en la iglesia que él mismo había ayudado a construir. El pueblo entero estaba ahí. Su abuela Rosa, ahora muy anciana pero con la misma fe inquebrantable. Clarita, ahora una joven maestra que enseñaba en la escuela del pueblo. Don Fermín, Julián, David, todos los que habían sido parte de esa historia. Y cuando el padre Mateo subió al altar, sosteniendo el cáliz entre sus manos, sintió que todo había cerrado un círculo perfecto. Miró hacia la fotografía del padre Esteban que colgaba en la pared, y sonrió. «Gracias», susurró. «Gracias por creer. Gracias por plantar. Gracias por confiar». Y cuando comenzó la misa, su voz llenó la iglesia con una firmeza que venía de lo más profundo de su alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reflexión final. La historia de Mateo nos enseña algo profundo y eterno. Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos. No importa cuán pequeño te sientas. No importa cuán insignificante parezca tu vida. Si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a obedecer, Dios puede usar tu vida para hacer cosas que nunca imaginaste. Mateo era solo un niño pastoreando ovejas. Pero Dios lo vio, lo eligió, y lo usó para cambiar un pueblo entero. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios en tu vida? ¿Estás dispuesto a confiar, incluso cuando no entiendas el camino? Porque tal vez, en este mismo momento, Dios te está llamando a encontrar tu propio tesoro. No de oro o plata, sino de fe, de esperanza, de amor. Y cuando lo encuentres, no lo guardes para ti. Compártelo. Porque esa es la verdadera riqueza. Esa es la herencia que dejamos. Esa es la forma en que las semillas plantadas hace 100 años siguen floreciendo hoy.